Hola, hoy vamos a hablar sobre un autor llamado Norberto Bobbio y vamos a hablar sobre su perspectiva de lo que sería el liberalismo y la democracia. Y bueno, me gustaría pues decir que voy a tomar como referencia de la revista Convergencia a un autor llamado Luis Antonio Córdoba Gómez de la Universidad de Cauca, Colombia. Y bueno, considerando primero como primer punto, la democracia y el liberalismo tienen una tensión que pues se mueve en la dinámica en su relación. Tiene un punto de encuentro entre lo que serían las contradicciones que permean este pensamiento de Bobbio. Principalmente, pues es importante abordar estas dos perspectivas porque son dos formas políticas en torno a las cuales actualmente gravita la vida social y económica, cuestión más acentuada como resultado de la caída del socialismo real que dejó a la democracia liberal sin su contradictor natural. Es decir, es una invitación a la discusión filosófica con una actitud abierta, permanente y que nos permita seguir planteando interrogantes acerca de un camino para poder pues seguir perseverando en nuevas vías de comprensión y continuar en la búsqueda de nuevas alternativas de interpretación, porque la filosofía política definitivamente no se puede concebir como una razón clausa. Una discusión en torno al liberalismo y la democracia no se puede considerar saldada. Esto nos confronta contemporáneamente con la presencia de dos tradiciones políticas que si bien tienden a universalizarse conforme al terreno económico del capitalismo, se globaliza. Y bueno, a modo de ejemplo de esta discusión política que debería hacerse de la filosofía política, me gustaría citar a Max Persson 2005. A guisa de ejemplo podríamos mencionar que la democracia en tanto forma de intervención en las decisiones de una sociedad según los principios de la igualdad y la participación en nuestros países está siendo sofocada por tendencias neoconservadoras y neoliberales que no solo equiparan la lucha política por el poder a la lógica económica del mercado y del cálculo individual, sino que han colocado en marcha la política preventiva del gobierno de las élites. Con base a este recurso ideológico, en realidad lo que se persigue es la neutralización de la democracia de masas y por consiguiente la domesticación de los efectos nocivos provocados. Y así, de este modo, podemos ver que en la práctica política, especialmente a nivel de los países latinoamericanos, donde la democracia pues, se considera débil, puede remitirnos a una naturalización del proceso de disolución del principio del gobierno de las mayorías en manos del gobierno de las minorías electas, es decir, solamente pues beneficiar a estas minorías electas que serían, por ejemplo, según términos de Marx, sería la burguesía, pero pues posteriormente vamos a abordar también un poco acerca de la crítica que hace Bobbio a Marx, pero en este momento pues aquí podemos observar una pérdida de legitimidad de los regímenes democrático-liberales. Y pues prioritariamente, mayormente en América Latina, en donde se ha tenido incluso una desnaturalización a manos de la clase política y su disrupción a cargo de las Fuerzas Armadas, según este autor. Entonces, pues esta especie de desmoralización política del distanciamiento que opera entre las asambleas parlamentarias en cuyos miembros se delega la soberanía popular en relación con el compromiso directo que debería existir con el elector, así como con el carácter retórico que encarna la democracia en referencia a la materialización del poder del pueblo, como quiera de los llamados a la participación que refunden en tácticas como el promeserismo y la caza furtiva del voto, con sus secuelas de la corrupción, clientismo, intercambio de, bueno, corrupción nada más, ahí déjate. Pues es todo
Este gran marco descriptivo que cité anteriormente, pues nos puede dar una perspectiva acerca de los defectos que son atribuibles a lo que sería la democracia moderna y pues que no pueda corresponder a un ejercicio directo, el cual además de ser inviable resulta muy extraño. Es decir, desemboca en lo que sería una democradura. Se utiliza este término para referirse a una democracia, a una configuración de democracia que solamente se enfoca en un gobierno de élites. Y bueno, entonces el autor nos retoma a los ideales de Rousseau para poder ejemplificar que muy a pesar del ideal rusoniano que añoraba la democracia directa de los griegos, es decir, la participación directa en la plaza pública, la democracia real de los hombres modernos, afirmará Bobbio, solo es posible a través de la presencia de diversas escalas de mediación y compromiso. Entonces nos dice que pues hay una imposibilidad de la democracia directa, pues dado la expansión y el proceso de crecimiento de las sociedades, no resulta suficiente ni convencente, pues con reducir la democracia a lo procedimental político o a lo procedimental electoral. Entonces aquí no puede ser indiferente, pues que realmente la democracia electoral pues tenga una eficacia social, es decir, una capacidad para atender las demandas y los temores por la justicia que provienen de grandes capas de población, las cuales viven hoy en América Latina, por ejemplo, en condiciones de exclusión y marginalidad. Entonces aquí Norberto Bobbio hace un debate, nos plantea un debate entre lo que sería el liberalismo y la democracia. Y aquí me gustaría citar a Norberto Bobbio apoyándose las ideas expuestas por Benjamin Constant en 1820 para poder comprender más a fondo este tema. Establece una distinción histórica entre ambas formas políticas, mientras la democracia es anterior al liberalismo, en el sentido en que los antiguos, los griegos, ya la practicaban. El liberalismo es posterior a aquella, siendo caracterizado como un fenómeno moderno. Es decir, el liberalismo es post lo que sería la democracia. Entonces aquí Bobbio nos dice que los ideales tanto liberales y los democráticos podrían empezar pues a conjuntarse, aquí dice a caminar de la mano en medida en que comienzan a hacerse compatibles también la libertad como destino común de los hombres y la igualdad como intervención del pueblo para definir la orientación de la sociedad. Y bueno, este planteamiento nos trae a la vista una diferenciación de dos posturas, no solamente pues dos categorías políticas que no solamente nacen en tiempos históricos que son diferentes, sino en la separación que las atraviesa, que tiene que ver igualmente con la concepción y la vivencia de la libertad, aspecto en el cual se distancian los antiguos de los modernos, pero también en el significado conceptual que tiene el liberalismo político y la democracia misma. Es decir, mientras para la primera se enfoca más en los terrenos de la reivindicación del sentido de la independencia individual, la segunda lo hace desde el igualitarismo, refiriéndonos a la vivencia de la libertad, pero de los antiguos. Entonces Bobbio aquí nos hace una aclaración. Bobbio entiende que los antiguos vivieron la libertad y la entendieron como la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la distribución del poder, lo que daría lugar en la práctica a la obediencia y a la subordinación del individuo a la comunidad, es decir, el colectivo por encima de lo que sería el individuo. Es decir, la negación de la libertad como entrega a la misma, así lo plantea el autor, a diferencia de lo que hicieron los modernos, que fue exactamente un movimiento contrario. El fin último es la defensa de la libertad individual como garantía de la vida privada, lo cual corresponde además con la adopción
de formas de vida enmarcadas en contextos territoriales más grandes. Y bueno, aquí citando al autor, por Constant como buen liberal consideraba que estos dos fines eran contradictorios. La participación directa en las decisiones colectivas termina por someter al individuo a la autoridad del conjunto y no hacerlo libre como persona, mientras hoy el ciudadano pide el poder público la libertad como individuo. Bobbio, 1993. Así que el liberalismo como corriente filosófica es una filosofía del cambio como un tipo de pensamiento que provoca o potencializa transformaciones, que adopta posiciones progresistas capaces de romper con todos aquellos factores que tienden a inmovilizar el pensamiento y a la sociedad. Ideología del progreso, es decir, es una ideología que va en constante evolución, no se queda es un pensamiento que se potencializa. Pero pues en un sentido más político, el liberalismo llegará a ser una filosofía sobre el individuo en tanto sujeto, no en tanto comunidad, y la libertad humana en tanto valor principio, una filosofía institucional sobre la forma del Estado. Y para Bobbio, esto simboliza una regulación del ejercicio del poder en la subordinación de los poderes públicos, dan los controles, es decir, los límites establecidos y definidos en normas estrictas. Entonces, cuando Bobbio nos habla sobre un Estado liberal, se refiere a un punto de vista doctrinario, es decir, según el cual el poder entendido desde un sentido neutro, el poder ya sea o independiente de considerar quién lo ejerce, tiene que estar limitado en su uso y en sus funciones. Y bueno, ya resumiendo, el Estado liberal como Estado limitado nos proporciona una concreta figura de lo que sería el Estado de Derecho o Estado constitucional, el cual se rige por un imperio de leyes que son establecidas y son normas de mayor rango creadas por los hombres, contenidas en constituciones políticas según una positivización que se hace extensiva a los derechos naturales. Y citando a Bobbio, por liberalismo se entiende una determinada concepción del Estado, la concepción según la cual el Estado tiene poderes y funciones limitadas y como tal se contrapone tanto al Estado absoluto como al Estado que hoy llamamos social. Bobbio, 1993. El liberalismo es una doctrina del Estado limitado tanto con respecto a sus poderes como a sus funciones. La noción común que sirve para representar el primero es el Estado de Derecho. La noción común para representar al segundo es el Estado mínimo de derecho, Estado de Derecho. Por eso. El liberalismo es una doctrina del Estado limitado tanto con respecto a sus poderes como a sus funciones. La noción común que sirve para representar al primero es el Estado de Derecho. La noción común para representar el segundo es el Estado mínimo. Aunque el liberalismo conciba al Estado tanto como Estado de Derecho, cuanto como el Estado social contemporáneo, y también se puede concebir un Estado mínimo que no sea un Estado de Derecho como el Leviatán hobbesiano respecto a la esfera económica, que al mismo tiempo es absoluto en el más amplio sentido de la palabra y liberal en economía. Bobbio, 1993. Y bueno, entonces aquí podemos apreciar un planteamiento que confronta estas ideas de lo que sería el Estado liberal como ordenamiento que acepta el pluralismo constitucional traducido en la división de poderes y en su limitación por vía del derecho para no escamotear en la libertad y los derechos individuales y por ende la emancipación a las que la sociedad liberal les atribuye un gran significado deviene del Estado mínimo. Según Bobbio, este Estado mínimo es el opuesto del Estado máximo, o sea, el Estado absolutista, y por extensión a los totalitarismos y al mismo estado de intervención social. Y entonces aquí para Bobbio esto representa una diferencia pues muy notoria, que sería que pues los antiguos no se plantearon la obligación de fijarle límites al poder político,
como tampoco desarrollaron una teoría sobre los derechos, a diferencia de los liberales clásicos. Y hoy para los neoliberales la pretensión del estado de bienestar de controlar toda la sociedad mediante la ampliación de su capacidad de intervención de la mano de altas dosis de dirigismo y paternalismo no solamente va en detrimento de la libertad, sino que se convierte en la causa de los males sociales y en fuente de ingobernabilidad de la democracia misma. Entonces se nos hace una cuestión: ¿cuáles son esas reglas a partir de las cuales se puede caracterizar la democracia como un régimen político distintivo e incluso diferenciado del liberalismo? Pues de acuerdo con Bobbio, mientras el liberalismo se refiere más al papel jugado por el Estado en relación con regulación al poder y de la convivencia social, la democracia en sentido se refiere más a la forma en que se reparte o se distribuye el poder, al ejercicio del gobierno, a la capacidad del pueblo para intervenir en las decisiones tomadas en la sociedad, según procedimientos operacionales inspirados en los principios de la soberanía popular, la igualdad política de participación y principalmente la prevalencia de la regla de la mayoría dentro de los sistemas electorales. Y pues al respecto de esto, Bobbio dice: por democracia, una de las tantas formas de gobierno, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos, sino de todos, o mejor dicho, de la mayor parte, y como tal se contrapone a las formas autocráticas como la monarquía y la oligarquía. Se entiende por régimen democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas. En él está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. Hago la advertencia de que la única manera de entenderse cuando se habla de democracia en cuanto contrapuesta a todas las formas de gobierno autocrático es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Y bueno, aquí otro punto en lo que podemos ver que la convergencia también se produce es en cuanto a la democracia, que termina reivindicando los derechos fundamentales, la libertad de opinión, de expresión y de participación a través del voto, las condiciones de favorabilidad para que el ciudadano como sujeto político de la democracia intervenga entonces en la elección de sus gobernantes y en la expresión de opiniones, se completara con la universalización del sufragio y con garantía ciudadana que se coloca más allá de las identidades privadas o de ciertas condiciones particulares que determinan a los individuos, creencias, opiniones, políticas, asuntos de género, inclinaciones sexuales, ubicación económica, etnicidad y pues así por el estilo. Y bueno, describiendo cuáles son los indispensables de la democracia, para Bobbio la democracia resulta impensable si no se da bajo un marco legal, pues que también es inválida si no está acompañada del pluralismo político, es decir, de la presencia que deben tener diversas alternativas políticas en aras de que sean comunicadas a los ciudadanos para posibilitar su deliberancia y elección de acuerdo con la participación mayoritaria. Es decir, tiene que haber un conjunto de pluralidad de opiniones para poder llevar de acuerdo a esta participación mayoritaria y que no solo se concentre en uno, que sería, por ejemplo, como regímenes como la monarquía, por ejemplo. Pero bueno, a pesar de la insistencia de Bobbio en que la democracia es un método, las reglas procedimentales que le dan contenido no salvaguardan a la democracia de los contrastes con la realidad, que son finalmente las que se encargan de mostrar las contradicciones en las que ha incurrido la democracia, las llamadas promesas incumplidas. Y bueno, aquí aparece la opinión de un autor que es muy reconocido también, que pues retomamos otra vez a Rousseau, y Rousseau pues desconfía de lo que sería la democracia representativa, en donde ya habíamos dicho que se designa una serie de selectos representantes que van a, van a demostrar y van a poner sobre la arena pública todo lo que tenga que ver
nuestros intereses públicos, políticos, ya sea pues, de una nación, se designan a estos entes, pero pues él dice que a juicio suyo el sentido de la libertad se desvirtúa cuando la soberanía popular termina delegándola a los elegidos para que estos decidan por el pueblo. Pero Bobbio tiene una gran respuesta ante este argumento de Rousseau. Responderá diciendo que la democracia directa tan elogiada por el filósofo ginebrino es inviable e impracticable, es decir, irreal, mientras que por contraste la fortaleza de la democracia representativa reside en la capacidad de juicio que poseen los elegidos. O sea, sí tienen que tener una capacidad de juicio muy bien establecida para poder pues estar en este cargo, ¿no? Y pues citando a Bobbio, por lo demás, la democracia representativa nació también de la convicción de que los representantes elegidos por los ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son los intereses generales mejor que los ciudadanos, demasiado cerrados en la contemplación de sus intereses particulares. Y bueno, pues a pesar de esto, aquí pues claramente vemos que la democracia representativa no es ajena a que pueda haber decisiones que se concentren en organizaciones o en élites o en corporaciones transnacionales, tal como ocurre actualmente bajo el modelo económico neoliberal, a la indiferencia, incluso también a la indiferencia del ciudadano, a la corrupción, a la corrupción de las costumbres políticas, a la presencia pues, de disturbios, de que los ciudadanos estén desinformados y pues políticamente no educados, y también pues a la información de centros de poder, o sea, la formación de centros de poder que se puedan dar, o sea, siempre pues va a haber como cierto margen en el que podemos ver que la democracia que la democracia representativa pues también está en riesgo de ciertos factores como los anteriormente mencionados. Y bueno, el autor nos habla sobre el liberalismo, y el liberalismo reconoce la naturaleza conflictiva y egoísta del ser humano e insiste en la primacia de la libertad, en la vigilancia del poder del Estado, para la preservación de la independencia individual, para organizar la convivencia en medio de la multiplicidad. Y bueno, aquí también se nos presenta una crítica, como aquí lo dice, algunos de autores que pues vienen eh, de lo que sería posiciones iniciales de izquierda, como lo sería Hobbes. Beber en las fuentes del liberalismo clásico le permite a Bobbio hacer un desplazamiento político de posiciones iniciales de izquierda a un desplazamiento posterior al centrismo y plantear una conciliación con el marxismo original bajo la forma de socialismo liberal. ¿Qué sería el socialismo liberal? Bobbio es de advertir acerca de los peligros de extrapolaciones, los radicalismos y los desbordamientos políticos que se derivan de la aplicación práctica de principios marxistas como el de la dictadura del proletariado, en cuanto éste configura un poder sin límites ubicado en el margen de la regulación. Y bueno, esto permite a Bobbio colocar a la política en el terreno de su relación con el Estado, es decir, la conciliación propuesta, que ya habíamos dicho, el socialismo liberal. Del mismo modo lleva a que nos preguntemos si la política directa, esa articulación que propone, se orientaría en el sentido de la recuperación de la socialdemocracia, o si en términos futuros se relacionaría más bien con la posibilidad de considerar un socialismo avanzado o renovado, construido con el protagonismo político ya no solo en la clase obrera, sino en general de los excluidos subalternos, y que hoy en América Latina parece activarse en las experiencias políticas de Hugo Chávez, Lula da Silva y Evo Morales. Entonces, una pregunta a cuestionar que nos hace el autor es: ¿refleja Bobbio una especie de conciencia moral que llama a la contención del cambio, a la alerta, a la prevención de los peligros?
incardinados en los excesos e incompetencias políticas que se atribuyen a las masas cuanto éstas exaltan el igualitarismo democrático? ¿O por el contrario, se trata de una invasión lúcida a pensar en la transformación política de las sociedades democráticas desde el primado del cambio moderado y gradual en lugar de la revolución? Es un llamado para poder saltar la deuda de la democracia con la sociedad, es decir, para lograr lo que hasta ahora es una historia de incumplimiento, o por el contrario, de lo que se trata es de pensar en lo que la democracia debería ofrecer. Pues entonces aquí básicamente dicen que pues para no incurrir en los abusos del poder, su ejercicio requiere de un diseño y de existencia de mecanismos reguladores, la tarea de pensar la construcción de un orden político democrático donde las prácticas puedan socializarse. Aquí socializarse a todo el conjunto de la sociedad, o en vez de reducirse a espacios cerrados, pues sigue constituyendo a un desafío para el pensamiento político. Y pues aquí el autor nos dice: creo en el reto conforme a la propuesta constructiva de Bobbio de avanzar hacia un socialismo liberal que no destruya, sino que integre lo mejor de la democracia liberal y las demandas de cambio de la mano hasta donde sea posible. Es decir, el encuentro del liberalismo con la democracia sería esta construcción entendida como democracia liberal. Esta democracia liberal que nos proporciona una igualdad para participar en la cosa pública, pero no de manera directa, sino indirecta, no refiriéndonos a las antiguas prácticas, pues porque pues se podría designar a un conjunto de representantes que podrían pues llevar directamente esta participación directa, no como se acostumbraba en la sociedad antigua, que reflejen nuestros intereses políticos y pues lo lleven a cabo en la arena política para la toma de decisiones, es decir, de la deliberación. Y bueno, para concluir, pues entenderíamos al Estado liberal como el Estado mínimo que se enfoca en las regulaciones públicas. Borra eso, borra eso. Y bueno, para concluir me gustaría leer un fragmento de este artículo. Esto desde luego coloca a la prueba de la vitalidad misma de la filosofía política, en tanto requiere del recurso a la creatividad para poder disponer de discursos iluminadores de las prácticas políticas que tracen nuevos rumbos de orientación y nuevos cursos de acción. A riesgo de equivocarnos, la filosofía política tiene que seguir siendo un foro abierto al diálogo, a la discusión crítica si queremos interpretar de buen modo el espíritu de nuestra época. Signando por la complejidad creciente y la incertidumbre, nos obliga a ello la ingobernabilidad e ineficiencia de la democracia para solucionar los problemas sociales, la desvirtuación de la igualdad y la participación a manos de la multiplicación de los intermediarios políticos, de las oligarquías políticas, de la lucha entablada entre las élites. Schumper... No, borra eso ya, esa nada más que te está ahí. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.